todas las hermanas, directivos, les damos la bienvenida a todas las familias y docentes de los diferentes niveles que hoy nos acompañan en este encuentro, para poder desplegar y sostener un trabajo con toda la comunidad educativa, comprendiendo la generalidad que tiene la ESI para asegurar el pleno ejercicio del derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a pedirles a cada uno de ustedes que silencien los micrófonos para poder evitar los ruidos externos, y una vez finalizada la exposición de la licenciada Gabriela Mango, podrán escribir en el chat todas las preguntas que le quieran hacer y se las vamos a ir transmitiendo y ella va a poder ir contestando. Muchas gracias. La hermana Susana, que se encuentra con nosotros, nuestra directora general y representante legal, la hermana Susana Ruani, también les quiere dar unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas noches. Nos da una gran alegría ver reunidos a la familia y a los docentes para trabajar juntos en un tema tan importante como es el desarrollo armónico, físico, psíquico y espiritual de nuestros hijos y alumnos. Una tarea que emprendemos y queremos que sean verdaderamente felices en su vida, y por eso nos comprometemos a trabajar juntos, porque en la vida de los niños es tan importante la familia como la vida del colegio en estas etapas iniciales de su propia vida. Así que me alegra este espacio que creamos de trabajar juntos, docentes y familias, y agradezco tanto a la Unión de Padres como al equipo directivo del colegio que se haya comprometido en este trabajo. Dejo lugar a Alejandra, miembro de la Unión de Padres, que va a hacer una pequeña oración para comenzar. Colegio, para compartir la hermosa tarea de ayudar a crecer a nuestros hijos, te presentamos las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Animamos a caminar juntos buscando aquellos valores que los ayuden a crecer fuertes, felices y responsables. Acompaña nuestra misión de padres y educadores, para que con cariño y firmeza podamos cumplir la misión que nos has encomendado. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Bueno, y ahora sí vamos a recibir a la licenciada Gabriela Mango, quien va a introducirnos en la conferencia de Familia Escuela, compartiendo la ESI. Gabriela es profesora de enseñanza primaria, profesora licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias para la Familia, se desempeña como asesora técnica pedagógica en el Instituto de la Familia de la Universidad Católica Argentina, es docente del nivel superior en formación docente y miembro del área pedagógica del equipo de gestión de la Congregación de Nuestras Hermanas Dominicas de la Anunciata. También es mamá de 3 hermosos hijos, 2 niños y una niña. Bienvenida, Gaby, es un placer tenerte con nosotros en nuestro colegio Santa Inés. Muchas gracias, Sandre. Muchas gracias a todos por la invitación. Hay algunas caras conocidas y queridas, otras que no, pero que seguramente será una oportunidad para empezar a transitar este espacio que definitivamente es de encuentro, porque eso es lo que tiene la ESI. Aúna la humanidad, y van a ver por qué se los digo. Así que les agradezco a todos que, a pesar del calor, de ser fines de octubre, de ser viernes y de ser pasadas ya las 19 horas, tengan la voluntad de compartir este espacio. También felicitar la iniciativa de que lo hayan pensado en conjunto, ¿no? Donde somos tanto los que formamos parte de este espacio, docentes y papás, algunos con el doble rol en la misma institución, otros no, pero verdaderamente el diálogo se logra con autenticidad y se logra ser fructífero cuando buscamos eso, ¿no? El encuentro entre estas dos instancias tan necesarias en la vida de nuestros chicos. Así que bueno, agradecerles especialmente a todos. Bueno, en este ratito que vamos a compartir, la idea es acercarles algunas ideas, algunos conceptos, muchos de los cuales seguramente
los conocemos, los hemos escuchado, no arrojarían a priori novedad. Quizás la novedad pasa por resignificarlos desde el marco de la ESI, ¿no? Hay algunas cuestiones que ustedes van a escuchar que decís, bueno, no es la primera vez que yo en una instancia de charlas para padres me encuentro con un mensaje en una determinada línea. Pero quizás sí la invitación a enmarcar esta reflexión en una charla como esta, que tiene como eje, digamos, a nivel contenido, la educación sexual integral. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a hacer una presentación que es muy breve, tiene muy pocas diapositivas, pero voy a ir compartiendo pantalla y dejando de compartir, porque vieron que el Zoom, cuando empezamos a compartir pantallas, de alguna manera obstaculiza la visualización entre nosotros. Entonces, es difícil generar un ida y vuelta como lo hubiésemos logrado si estuviéramos todos juntos allá en el cole, pero me parece que es mejor si no estamos todo este ratito que vamos a estar charlando con la pantalla compartida. Me parece que visualmente es más cómodo. Entonces, les propongo que todo lo que vaya surgiendo lo vayan apuntando en un papelito o simplemente lo recuerden, así cuando terminamos, ustedes lo pueden volcar en el chat e intentamos ir pensando juntos sobre los comentarios o sobre las dudas que surjan. Entonces vamos a empezar por esta idea. Van a ver que hay pocos conceptos, hay más que nada imágenes en esta presentación que les comparto. Y en esta primera imagen vemos claramente una sinergia, ¿no?, entre nuestros chicos, lo que ahí dice alumno, podríamos decir nuestro hijo, nuestra hija, depende si me pongo en el lugar de padre, de madre o de docente, es como yo lo identifico. La escuela, en este caso la comunidad del Colegio Santa Inés, y la familia, ¿sí? Pero fíjense cuánto dice esta imagen, ¿no?, que nos habla como de engranaje, como de algo que funciona en armonía, en tanto y en cuanto tiene que haber cierto orden, ciertas pautas acordadas entre la escuela y la familia en relación a nuestros chicos, ¿sí? Por eso me pareció, cuando me acercaban a esta propuesta y de alguna manera también me acercaban el título con el cual se le dio difusión a este encuentro, me gustaba mucho esto de que compartimos juntos esta propuesta de la ESI. Y yo le daba vuelta al título y se me ocurría ¿qué significa para un educador compartir?, ¿no?, en términos o en clave educativa. Y bueno, me parece que el compartir, pensándonos educadores, ya sea en el lugar de docentes o en el lugar de padres, tiene mucho que ver con el acompañar el caminar de nuestros chicos, ¿no? Si yo me pienso educador, ya sea desde el lugar de familia, particularmente hoy les voy a hablar a los papás, y cuando digo papás, incluyamos papá y mamá, ¿no? Seguramente no nos es novedoso decir, bueno, nos compete acompañar el desarrollo de nuestros chicos. Pero la familia también acompaña ese desarrollo desde otro lugar, y lo hacen en un segundo momento, si se quiere, hasta en el devenir del desarrollo de nuestros chicos, ¿sí? Porque todo comienza en casa, todo comienza en la familia. Entonces, compartir juntos la ESI es un invitarnos a acompañar, si se quiere, el desarrollo, el caminar de nuestros chicos, asumiendo el lugar que nos corresponde como educadores, ya sea como docentes o como padres. Pero yo primero me quiero detener en el lugar de los padres. ¿Por qué me voy a detener en el lugar de los padres? Y acá dejo de compartir un cachito, así nos vemos. Porque bueno, acá viene con esta serie de enunciados, por así decirlo, o de reflexiones que no arrojan novedad, ¿no? Pero que si uno se las pone a rumiar o se pone a pensar en el hondo significado de esto, empieza como a repensar inclusive sobre sus propios pasos, ¿no?, sobre sus propias decisiones, sobre el lugar que asume. La familia es la institución natural donde los chicos se educan, y tiene el derecho y el deber de educar. Entonces, el lugar de la familia es insustituible. Ahora,
El problema está en que muchas veces somos los padres los que no necesariamente tenemos conciencia del impacto y el nivel de significación de nuestras vidas en la vida de nuestros hijos. Y no solamente porque tenga una impronta legal, yo hablé de deber, ¿sí? Puedo hablar también de derechos, que es inalienable el derecho de la familia a educar a sus hijos, sino, y lo que me interesa en este espacio, es pensar en el impacto que tiene nuestra presencia como padres en la vida de nuestros chicos desde el mundo afectivo, y desde ahí poder resignificar esta propuesta de acompañarlos en el desarrollo, en este caso, de la sexualidad. Entonces, primeras aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de ESI, y hace tiempo venimos en la institución educativa hablando de ESI, porque desde el año 2006 tenemos ley de educación sexual en la escuela, como obligatorio, como instancia obligatoria. La gran novedad que en su momento aportó esto de asumir la ESI con carácter obligatorio en la escuela, era la I de la sigla ESI, la I de integral. ¿Por qué era la gran novedad? Porque todos los que estamos acá presentes, años más, años menos, si hemos tenido educación sexual en la escuela, seguramente participamos de un abordaje reductivo al ámbito biológico, físico, genital. Es la concepción tradicional que siempre se tuvo respecto a la educación sexual, un plano meramente biológico. La gran novedad que desde, comenzó a instalarse la propuesta de asumirlo desde la escuela, y digo, alojada en esta ida integral, es que se amplía la mirada y se contempla que una propuesta de educación sexual verdaderamente integral no puede reducirse al plano biológico. Entonces vamos a empezar a ensamblar esto que venimos diciendo, la importancia de nuestro lugar como padres, por el enorme impacto afectivo que tiene justamente nuestra presencia en la vida de nuestros hijos, en el desarrollo psicoafectivo de nuestros hijos y en el desarrollo integral de la sexualidad. Y también entramos nosotros, los docentes, acompañando, ¿sí?, ese caminar y esa presencia activa de los padres. Entonces, si queremos entender o si buscamos entender esta educación sexual en términos integrales, en primer lugar tenemos que aproximar una definición de sexualidad que sea integral. La vamos a entender a la sexualidad como un elemento plasmado en todo lo que la persona es. Decimos, es un elemento básico de la personalidad, que se expresa de una manera única, particular y singular, ¿sí?, en cada persona, en todos sus planos o dimensiones. Es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de vivir, de expresarse, de manifestarse en el mundo como varones y como mujeres. Entonces, si yo digo que la sexualidad es este elemento tan básico, tan constitutivo, tan inherente a la personalidad, que está presente en todos sus planos y dimensiones, porque yo pienso como mujer, siento como mujer, me expreso como mujer, porque hablo desde mi lugar, ¿sí?, claramente esta primera aproximación conceptual echa por tierra la dimensión reducida estrictamente a lo biológico o al plano físico. Y entonces ahí entendemos cuánto se juega, cuánto tenemos en nuestras manos como padres, porque si es algo tan, significativo en la personalidad de nuestros chicos, de cada persona, evidentemente tenemos algo que decir, quienes acompañamos ese proceso de desarrollo. Ahora bien, este elemento básico de la personalidad que es la sexualidad, tiene una, si se quiere, una expresión clave, para así decirlo, una determinación fuerte en el mismo momento en que la persona empieza a existir, porque desde ahí sí hay un dato biológico indiscutible que de alguna manera permite entender el desarrollo ulterior. El dato biológico se refiere a esa primera unión entre el óvulo y el espermatozoide que da lugar al origen de la vida, que conforme como haya sido esa unión cromosómica, va a tener lugar el desarrollo de una persona femenina o una persona masculina. Desde que comienza la vida, podemos decir, comienza este desarrollo de la sexualidad. De hecho, no nos vamos a poner a hacer una descripción pormenorizada del desarrollo embrionario, pero desde las primeras semanas de gestación hay funcionamientos diferentes en el desarrollo del embrión femenino y masculino en términos de
cómo se desenvuelven y cómo de alguna manera se configura el cableado neuronal en un varón y en una mujer, además de la genitalidad que va a ser distinta. Así que esto no es un dato menor, pero a su vez, pensando en que esa vida viene alojada, concebida, convocada en el ámbito de una familia, la familia también se va predisponiendo de una determinada manera a la hora de enterarse, ¿sí?, que están justamente esperando recibir una nueva vida, y ni hablar si en el devenir de ese embarazo nos enteramos si se trata de un varón o de una mujer. O sea que este dato de lo que significa el ser sexuado es sumamente impactante y significativo al interior de una familia desde el vamos. ¿Y por qué es tan importante acompañar este caminar de los padres para con los hijos? Por los vínculos que establecemos, entendiendo que somos los padres los referentes afectivos más significativos en la vida de nuestros hijos. Si hay acá padres y adolescentes, me van a decir, no, esto lo pongo en tela de juicio porque la verdad que yo me siento absolutamente desactivado con mi hijo adolescente. El único que, digamos, considera válida como opinión mi hijo es el grupo de amigos, conmigo permanentemente confronta. Sí, es lo propio del adolescente, es la etapa que nos compete muchas veces afrontar a los padres. Yo tengo 2 en casa, así que sé de qué les estoy hablando. Pero de todos modos, aunque esto acontezca porque forma parte del devenir del desarrollo, seguimos siendo esos referentes afectivos más cercanos. Yo recién di un ejemplo en el que todos los que somos padres de adolescentes nos podemos sentir identificados, y los docentes de adolescentes también, pero me estoy refiriendo a la adolescencia. Y si queremos hablar de educación de la sexualidad, llegamos súper tarde si vamos a dedicarnos a querer encarar el tema en la adolescencia, como muchas veces se lo piensa. Se piensa en ESI en términos de hablar a los chicos sobre todo lo que empieza a suceder en la adolescencia, sus cambios físicos y todas las conductas que empiezan a asumirse y todas las propuestas que se le presentan a los adolescentes en esas edades. Sí, eso es un aspecto. Pero a lo que yo me quiero referir cuando hablo de acompañar en el devenir del desarrollo de nuestros hijos, si vamos a focalizar la mirada en el adolescente, estamos como a la vuelta de la esquina, ¿sí? No estamos para nada al inicio, donde verdaderamente es mucho más efectiva nuestra presencia. ¿Por qué? Porque lo más fundante en ese acompañamiento y en el establecimiento de ese vínculo sólido, firme, desde el punto de vista afectivo, de estos papás con este chico, se juegan los primeros 5 años de vida. Y si me dan a elegir, dentro de esos 5 años, en los primeros 3. Así que si acá hay docentes de nivel inicial, la tenemos a Andre como representante directiva del nivel, me saco el sombrero con este nivel, donde se sientan las bases de todo lo que va a venir después. Lo que hacemos después, señoras y señores, es reciclar todo lo que hemos sabido trabajar o no en estos primeros 5 años, desde los vínculos establecidos hasta las habilidades que logramos desarrollar en nuestros chicos. Y nos vamos a dedicar a puntualizar a qué nos referimos con esto. Dijimos, fundamental en estas edades y para toda la vida, los vínculos que establecemos con los chicos. Fundamental el cultivo de ciertas habilidades que no aplican solo para el desarrollo de la sexualidad. Les diría, habilidades, ¿para qué? Para edificar personalidades fuertes. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con esto de crecer con una personalidad robustecida, sólida, firme con la sexualidad. ¿Qué necesitamos como papás para que esos vínculos sean de alguna manera, si se los puede llamar así, exitosos? Si se los puede llamar así, digo, porque en este ámbito educativo y de lo que implica la maternidad, la paternidad y el ser educador, no hay recetas. No hay recetas además, porque la maravilla pasa porque cada hijo es único e irrepetible, y porque además, cuando con el primero ya me aprendí todas las respuestas, el segundo me cambia las preguntas. Con lo cual, no hay recetas. Pero sí ciertas, si se quiere, pistas para que la cosa no vaya tan mal. Alguna vez leí un autor que para mí es muy referencial en estos temas de familia, que titulaba una de sus obras de esta manera, decía, un libro dirigido a padres que decía, todos los padres educamos mal, pero algunos peor que otros. Entonces a uno le da cierto consuelo, ¿no? Este adulto que hoy, y que en este momento de la charla vamos a pensarlo en términos de papá o de mamá,
Necesita, ante todas las cosas, acompañar, decíamos, al hijo a crecer. ¿Y qué significa acompañarlo a crecer? En primer lugar, la reflexión sobre el acompañar a crecer es sobre el adulto mismo. Yo tengo que ser creíble. Y para poder ser creíble hay una condición básica que es la coherencia. ¿Por qué? Porque los chicos nos miran, nos guste o no, permanentemente 24/7. Y educamos siempre y en todo lugar, en primer término, por lo que somos. En segundo lugar, por lo que decimos, y en tercer lugar, perdón, por lo que hacemos, y en tercer lugar, por lo que decimos. Así que si declamamos un montón de discursos muy bonitos y unos sermones extraordinarios, pero eso no es coherente con el modo que tenemos de encarar distintas situaciones en la vida, seguramente ahí nuestro nivel de credibilidad hacia nuestros hijos y no es el mejor logrado. Que seamos creíbles, que seamos coherentes y que dejemos y nos animemos a que nuestros chicos crezcan. Y sí, ¿cómo no me voy a animar a que mi hijo crezca? Miren, dejar crecer al hijo no es solamente festejarle el cumpleaños y esperar que pase el tiempo y esperar el boletín a fin de año con la promoción al año siguiente. Dejar crecer al hijo significa ayudarlo a crecer. Pero ayudarlo a crecer significa ubicarme en ese lugar justo como adulto, en donde no lo sofoco, pero tampoco lo abandono. O sea, no lo sobreprotejo, pero tampoco me corro tanto en aras a la supuesta libertad que le quiero dar y la confianza que le tengo, que finalmente lo abandono. Acompañarlo a crecer es ubicarme en ese lugar, en ese justo medio, donde el hijo sabe que no está solo, experimenta, vive la experiencia de presencia afectiva y efectiva, entiéndase bien, afectiva, con A, y efectiva. Afectiva porque se siente amado. Y ese amor no es cualquier amor, es un amor que es verdaderamente incondicional. Y en esto tiene mucho que ver esto de ser imagen y semejanza, ¿les suena? Afectiva, porque aunque me mande la macana más grande del mundo, yo no tengo ninguna duda de que no se pone en juego el amor. Afectiva, porque cuando yo sentencio y digo, te mandaste la macana, no digo sos una macana. Eso que yo oriento y que de alguna manera, por así decirlo, considero que está mal, que hay que ordenar, que no dejo pasar, ¿sí? Hasta que inclusive tiene una consecuencia, no configura a la persona. Esta es la incondicionalidad afectiva, que no es algo que se dice, es algo que el chico experimenta. No es algo que yo necesariamente, porque lo diga y lo diga con palabras bonitas, va a ser creíble para él. Tiene que experimentar esa presencia afectiva incondicional. Y efectiva tiene que ver con estar donde tengo que estar, en mi lugar de adulto. Yo no soy amigo de mi hijo, yo no adolezco junto con la adolescencia de mi hijo. Yo mantengo una distancia generacional saludable, porque asumo para la vida de mi hijo el lugar de autoridad que mi hijo necesita. Los amigos en el cole, y en el Santa Inés hay un montón. Yo necesito asumir esa incondicionalidad efectiva que muchas veces es costosa, porque la puesta de límites a quien más nos cuesta muchas veces es a nosotros los papás, por eso flaqueamos. No necesariamente porque me tiene cansada y el berrinche que me hace, insistiéndome que le deje jugar a la Play cuando tiene un castigo porque no hizo la tarea, ¿sí? Eso también juega mucho, porque muchas veces nos encuentra sin fuerza. Pero la efectividad tiene que ver con que muchas veces sostener una decisión, una medida y un límite nos duele a nosotros. Pero en esto tiene que ver con dejar crecer al hijo, ¿no? Ayudarlo a crecer, no sobreproteger, no abandonar. En general, estos extremos acontecen también en los extremos de la escolaridad. En el nivel inicial, consideramos que ni siquiera son capaces de decirnos si tienen frío o tienen calor, por las dudas va la campera. Y cuando en el cole, en el jardín, las señas nos muestran, entramos a las salas cuando no hay pandemia ni protocolo mediante y nos dejan participar de las clases abiertas que son tan lindas o de los actos, y vemos todo lo que pueden hacer por ellos mismos, nos sorprendemos. Pero en casa no, y en casa no porque quizás yo tampoco di el espacio, pero fíjate cuánto se promueve en la sala, ¿no?
tendemos a tener esta mirada sobreprotectora porque los vemos siempre chiquitos. Cuando llegamos a la adolescencia pasamos como papás a la actitud contraria, en parte porque ellos empiezan como a ponernos el límite, y en parte porque en aras, como decíamos antes, a la libertad, dejamos que operen y obren solos, y está muy bien, porque hay cosas que las tienen que decidir y resolver por su cuenta. Pero necesitan experimentar que seguimos estando. En estas edades, el acompañar a crecer es mostrarle también lo bueno que es crecer. ¿Y por qué digo mostrarle lo bueno que es crecer? Porque en general se ha instalado el paradigma de que la adolescencia es la edad a la que quiere volver toda persona, ¿no? Y los chicos tienen esta idea de que es la mejor edad, es la mejor etapa. Si uno se pone a pensar, la adolescencia es una etapa de cambios, muchas veces de crisis entendida como cambio, en donde es una transición, porque se define como la etapa intermedia entre la niñez y la adultez, con lo cual es una etapa difícil de asumir compromisos, difícil de estabilidad, con lo cual esto de que el mandato social sea instalar la adolescencia como la etapa ideal, y la verdad que es medio contradictorio como mensaje educativo, ¿no? Entonces, qué bueno que es mostrarle lo bueno que es crecer y promover que quiera crecer, porque querer crecer significa que sea capaz de asumir también compromisos y responsabilidades. Oye, algo que cuesta tanto, ¿no? Esto de comprometerme. Y esta incondicionalidad que tiene un fundamento que es indiscutible, que es el amor natural entre padres e hijos, ¿no? Y este amor experimentado en el vínculo es el que edifica la confianza y la seguridad básica en la vida de este chico. Es un amor que no solo desarrolla empatía hacia el hijo y que es capaz de descubrirlo y de darse cuenta quién es el otro, y de no educar en masa cuando tenemos más de un hijo, ¿sí? Muchas veces metemos la pata dándole a todos lo mismo, creyendo que de esa manera somos más justos y evitamos, o mejor dicho, no nos damos cuenta cuánto pasamos por alto las individualidades tan necesarias de ser distinguidas. Esta mirada empática que me permite descubrir quién es el otro, ¿no? Y cuando yo logro mirar empáticamente y establecer este vínculo de amor incondicional, el otro, en este caso mi hijo, se descubre a sí mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el desarrollo de la sexualidad? Bueno, acá arranca. Todo lo que vamos a presentar, yo a continuación les voy a mostrar algunas habilidades básicas que yo les decía son edificantes para cualquier personalidad firme, sólida, robusta, para lograr auténticas personalidades maduras y que tienen un impacto y una importancia especial en el ámbito de la sexualidad. Y después vamos a entender cómo todo esto se resignifica a la luz del desarrollo psicosexual de los chicos. Entonces, avanzando con esta idea, en relación al lugar de los padres y lo importante que es su acompañamiento, su presencia y estos primeros vínculos tan significativos con sus hijos, entendemos que acá se juegan. Si a mí me dicen, Gabriela, bueno, ¿cuáles serían para vos los 3 pilares básicos? Ya que hablábamos de que en el inicial es donde se sientan las bases y que lo que hacemos después es reciclar. Si yo me tuviera que quedar con algunas cuestiones básicas a trabajar en estas primeras edades. Bueno, hice este ejercicio y les comparto lo que yo considero que es fundamental y básico para el desarrollo de cualquier otra habilidad. En primer lugar, la clave del éxito, el desarrollo de una sana autoestima. Las nombro, explico por qué esta gráfica y después dejo de compartir, así lo sigo viendo mejor y más cómodamente. En segundo lugar, el desarrollo de una sana autonomía. Y en tercer lugar, la capacidad de autogobierno. Fíjense que todo es referido al chico. Autoestima, la estima de nuestro hijo, de nuestro alumno. Autonomía, la capacidad justamente de la toma de decisiones de este chico. Y el autogobierno, que también se refiere a la persona de nuestro hijo. ¿Y por qué en esta gráfica lo presento donde está el centro de la persona, no? Porque yo lo llamo, o digo que es una suerte, como siempre hablamos del círculo vicioso, se dice cuando uno está en un vínculo o en un ámbito enviciado, por así decirlo, o no virtuoso. Bueno, por la contraria, esto conformaría un círculo
de virtudes, de habilidades virtuosas, que se retroalimentan una a la otra. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo se retroalimentan y cómo de alguna manera estas tres habilidades personales no solo forjan esta personalidad en general, sino que tienen mucha importancia en el desarrollo de la sexualidad. ¿Por qué digo la clave del éxito es la autoestima? Porque este vínculo del que hablábamos, esta caracterización del vínculo afectivo de los padres con sus hijos, sienta las bases de los vínculos que este chico va a establecer a futuro con todas las relaciones que tenga. Miren, cuando vieron que ahora está muy de moda esto de hablar el concepto de vínculos tóxicos, ¿no? Y de hecho es un contenido de la ESI, trabajar sobre los vínculos violentos, que es lo mismo que hablar de los vínculos tóxicos. Qué importante que es charlar con los chicos sobre los vínculos que, cuando empiezan a noviar y demás, en la etapa de la adolescencia, muchas veces relaciones que no son sanas. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es qué pasará con ese chico y esa chica, quienes están involucrados en ese vínculo, para establecer relaciones de esas características. Y lo primero que, a priori, y sin conocer y sabiendo que acá no se puede generalizar porque cada vida es un mundo, y cada vínculo también, lo primero que se me ocurre a priori pensar es cómo estará la autoestima de cada uno de los integrantes de ese vínculo. Porque cuando yo no me quiero bien es cuando no puedo querer bien al otro y no puedo exigir que me quieran bien. Pero no es tampoco ni siquiera consciente este mecanismo. Por eso es que permito y habilito y no advierto cuando me tratan mal. ¿Y dónde se constituye esa posibilidad de establecer vínculos sanos para evitar ese tipo de relaciones tóxicas? En los primeros años. ¿Dónde explico que este chico siempre tiene relaciones vinculares peligrosas, en donde queda en un lugar de mucha vulnerabilidad, en donde verdaderamente no se masifica, no se pronuncia, pasa desapercibido y deja que se lo pongan en ese lugar? ¿Dónde se origina esa posibilidad de vinculación? Seguramente en estas experiencias primarias en el ámbito de la familia. ¿Sí o sí? No. En desarrollo humano, ¿sí? 2 más 2 nunca es 4. ¿En qué sentido? Que si bien hay un plano, un proyecto básico, siempre en el desarrollo nos desenvolvemos, nos desplegamos a partir de una base biológica y siguiendo una cronología, la persona cuando nace hasta alcanzar la postura bípeda, o sea, pararse en 2 piernas y poder caminar, primero tuvo que pasar por una serie de instancias madurativas y esa cronología es inalterable, ¿sí? Pero en el humano no hay un determinismo biológico, no está todo dicho a partir de la base biológica. En el humano influyen las experiencias personales, las pautas de crianza, la cultura, la educación, sobre esa base que viene dada. Siempre hay una base. El humano no es generación espontánea, azar y fruto de las propias decisiones exclusivamente. Hay una base. Pero una base altamente condicionada, atención, condicionada, no determinada, porque eso sucede en el ámbito de los animales, no de las personas, porque las personas son libres, altamente condicionado por el entorno. ¿Y cuál es el entorno más impactante? El que más influye o condiciona ese desarrollo para bien o para mal, la familia. Entonces esos primeros vínculos, en tanto se hayan logrado armónicamente, y este chico haya experimentado este amor incondicional del que hablábamos, haya crecido con esta confianza y esta seguridad básica, se sienta lisa y llanamente querido, valorado, respetado, advierta y sienta que en la familia no es uno más y que está ahí casi por casualidad, sino que ocupa un lugar único e irrepetible. Y no solo lo advierte en su vida, sino que advierte que los que lo rodean también ocupan un lugar, que acá nadie lingüinea a nadie, que acá no hay un sexo débil, ¿sí? Y un sexo empoderado por sobre otro, que acá se vive la corresponsabilidad familiar, en donde todos ayudamos, en donde se experimenta el afecto en los gestos cotidianos, se experimenta ese vínculo filial de este chico con sus padres, fraternal con sus hermanos, ve esa afiliación afectiva también de sus padres con sus hermanos, en fin. Pero por supuesto que además todos, como muchas veces, podemos hacerlo. Acuérdense de esto, todos educamos mal, pero algunos peor que otros, ¿sí? O sea, no hay un manual de instrucciones, ni existe la familia perfecta, ni la clave del éxito para un vínculo filial que esté 100%
100% garantizado en vistas a la felicidad de nuestro hijo, no. Pero sí es cierto que no es tan difícil entender que esos primeros vínculos parentales condicionan muchísimo los vínculos que ese chico va a establecer el día de mañana. Por lo tanto, ese chico que se descubre amado por sus padres es capaz de amarse a sí mismo. Ese chico que se descubre valorado por sus padres es capaz de valorarse a sí mismo. Ese chico que se descubre respetado por sus padres es capaz de respetarse a sí mismo. Y entonces, porque se ama, se valora y se respeta, puede amar, valorar y respetar a los demás. Este es el germen del desarrollo de la sana autoestima. Un chico cuando no crece con sana autoestima es el blanco perfecto para, digamos, expresar de una manera muy, si se quiere, muy peligrosa la vulnerabilidad propia del adolescente. Está muy expuesto a la vulnerabilidad que todo adolescente vive por la etapa de cambios, pero muy expuesto y se encuentra con pocas herramientas, muy probablemente, para enfrentar toda la presión social que va a venir del medio. Porque alguien que no crece seguro de sí mismo, que no confía en sí mismo, que no sabe bien quién es, o si sabe quién es se desprecia, de alguna manera está sujeto a los vaivenes de la presión del grupo y de donde el grupo lo lleve. Las causas más serias en relación a todo lo que tiene que ver con las adicciones, por ejemplo, tienen un origen en la falla en el desarrollo de la autoestima. Entonces esto es fundamental. ¿Y por qué también es fundamental en el ámbito de la sexualidad? Porque todo lo que hoy vemos que acontece en el entorno, y que por ahí lo estamos viendo en casa, en relación a cuestionarnos nuestra propia identidad, y empezar a pensar en alternativas que me lleven, digamos, o que me conduzcan a propuestas que me invitan a ser quien no soy, con distintas alternativas, en el fondo, lo que me tienen que llevar a pensar es cuánto se quiere este chico, esta chica, que justamente quiere ser o transformarse en algo que no es, en alguien que no es. Entonces, fíjense como algo que decía al principio, ¿no? Quizás no es novedad, lo hemos hablado muchísimo, lo hemos escuchado muchísimo, es un concepto que no es nuevo, pero cómo volver la mirada sobre la importancia que tiene el desarrollo de una sana autoestima en nuestros chicos nos puede ayudar a despejar tantos fantasmas que vienen después y que queremos encontrarles explicaciones a veces muy complejas, sin mirar que quizás lo que está dañado es el principio. ¿Cuánto se quiere? ¿Cuánto se acepta? ¿Cuánto se valora ese chico? Y quizás hay que trabajar ahí. Pero si esto aflora en la adolescencia, donde empieza con dudas, donde de repente no le gusta ser quien soy, no se siente a gusto, ¿y qué hacemos? Porque no arrancaba todo en los primeros años, dijimos, en el humano 2 más 2 no es 4, no hay un determinismo. Y si bien es cierto que es una etapa en donde no nos encontramos con las ventajas de las primeras edades, siempre se puede hacer algo. Lo importante es verlo. Porque el entorno hoy nos hace creer que, bueno, si no te sentís a gusto con quién soy, podés elegir el menú de opciones que mejor te haga sentir, por así decirlo, e incursionar en otras alternativas hasta descubrir fluidamente quién querés ser, ¿no? Y en el fondo quizás hay que volver la mirada a algo tan básico que tiene que ver con el preguntarnos cómo está este chico con su autoconcepto, con su amor propio. La autoestima no es educar a nuestros hijos con una mirada ególatra, prepotente y narcisista. No es creer que tengo en casa un superhéroe que nunca se equivoca, que es infalible, ni es obrar como padres autojustificando todo el tiempo a mi hijo sin reconocer que metió la pata. No desarrollo con esas actitudes y con ese tipo de acompañamiento una sana autoestima. Es saberse ubicar en el lugar justo, ni más ni menos que nadie. Saberse valioso porque es persona. ¿Sí? Y acá podemos seguir, que no me voy a extender, con todo lo que este impacto tiene en una mirada trascendente, porque esta personalidad, esta sexualidad de la que yo hablaba, como un elemento básico de la personalidad, se le entiende como este componente que es básico para el desarrollo de una persona, y nosotros entendemos a la persona como una unidad
de múltiples dimensiones, integradas, psíquica, espiritual, social, abierto a la trascendencia. A la trascendencia por la apertura natural a Dios, pero también por la apertura a los otros. Alguien que se encierra sobre sí mismo, que es autorreferencial, que se autojustifica todo el tiempo, ¿sí? Es alguien que no tiene la capacidad de alteridad, de abrirse al otro, es alguien que se empobrece en humanidad. Y hoy tenemos un paradigma que invita a la individualidad todo el tiempo. Hay que trabajar mucho con los chicos el tema de la apertura a los demás. La segunda que estaba por ahí dando vuelta de las habilidades es la autonomía. Esto que yo les decía con el acompañarlo a crecer y dejarlo a crecer, y hablábamos de los extremos, ¿sí? El sobreprotegerlo o el abandonarlo, son las dos posturas que habría que evitar para educar en una sana autonomía. Que el otro sea capaz de justamente tomar decisiones. Es el correlato remoto del actuar de manera independiente. Y esto es uno de las claves o de los tips, si se quiere, de madurez. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuáles son las características o los rasgos de una personalidad madura? Y seguramente todos vamos a coincidir que sea independiente, ¿sí? Bien, en su justa medida, porque están en desarrollo. Porque la tiranía a los 3 años, cuando elijo qué comer, cómo vestirme, independientemente de cómo esté el clima, y si me hace bien, si me hace mal, o si son las 3 de la tarde y yo de repente quiero comer fideos con manteca porque se me antojó, ¿sí? Bueno, no nos referimos a eso cuando hablamos de la autonomía. Así como decimos, educar en una sana autoestima no es educar hijos narcisistas, tampoco es educar hijos que son los que de alguna manera digitan las compras del supermercado cada vez que tenemos que llenar el changuito. Y de eso hoy hay mucho, que va de la mano con la dificultad para la puesta de límites, ¿sí? La autonomía bien entendida para que se pueda hacer cargo de lo que le corresponde según la edad, y que va a ir creciendo gradualmente. Ahora, si yo no dejé que ese chico en sala de 3 empiece a registrar que adentro de la mochi va una servilleta, va una tacita y va un cuaderno, y al principio lo hacemos juntos, y vemos juntos si está todo colocado, y vemos juntos dónde dejar el cuaderno, o dónde dejar la taza cuando hay que lavarla, para después al día siguiente poder volver a ver la mochi, y siempre lo hice yo, porque es más rápido, porque no tengo tiempo, porque siempre se hace de noche, y son todas cuestiones absolutamente entendibles, ¿eh? A mí me pasan todos los días. Pero si nunca le doy el espacio para que ejercite su espacio de autonomía, no le puedo pedir después, en 5º grado, que se haga la mochila y que no se olvide nada. Porque es una cuestión de correlatos remotos, y esto lo empecé a trabajar, a forjar, a cultivar en estas edades. Es esperable que se transforme en un hábito cuando tenga edades más avanzadas. Decíamos, en el desarrollo humano hay una base y nada se da por generación espontánea, los hábitos tampoco. Y es la etapa del machaque, en donde yo me siento un disco rayado, pero tengo que saber cuánto edifico a futuro. Desde los juguetes que ordeno, hábito que se trabaja muchísimo en el jardín de infantes, ¿sí? Pero que se erosiona muchas veces porque además, convengamos que es mucho más cómodo que otro lo haga por mí. Sin embargo, en las primeras edades, los chicos están ávidos de querer hacer las cosas por sí mismos, y se sienten a gusto y fortalecidos, y se sienten importantes cuando logran solos atarse los cordones, abrocharse una campera, ¿sí? Por eso es que esta capacidad de autonomía fortalece su autoestima. Cuando yo me doy cuenta que soy capaz de tomar ciertas decisiones, me siento fortalecido en mi valía. Y a su vez, cuando yo me siento seguro de mí mismo, me animo a asumir ciertos espacios de autonomía, e inclusive me animo a perseverar si no me sale. Y acá viene el tema del autogobierno, el otro círculo. Capaz, si se quiere, es la habilidad para que crezcan con la posibilidad de que estos chicos el día de mañana sean dueños de sí mismos, que puedan manejar su impulsividad. No sé si a ustedes les pasa, deben experimentar las mismas situaciones que yo, muy parecidas. Vieron que hoy se ve una impulsividad como muy a flor de piel, y esto también en el mundo adulto, desde la agresividad con la que muchas veces nos manejamos, hasta esto que de repente el otro actúa pura y exclusivamente casi por instinto, al mejor estilo de un animal, ¿sí? Lo propio del humano no es el instinto, es el impulso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y que puedo aplicar mis categorías superiores, puedo pensar.
esto me puede afectar enormemente, me enoja enormemente, pero yo puedo hacer algo con eso. Y esto en sexualidad es fundamental. La capacidad de toma de decisión que supone la autonomía también supone el hacerme cargo de mis decisiones. Gran clave, ¿no? Porque esta autonomía tiene una aliada indiscutible e inseparable que es la responsabilidad. Yo crezco en mi capacidad para decidir autónomamente y crezco en mi capacidad de hacerme responsable. No hay peor propuesta para un adolescente que el darle espacios de autonomía que no sabe manejar, que lo exceden y que además es incapaz de hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, la capacidad de la toma de decisiones, pero también, y en sintonía, y ahí en la misma línea, la capacidad de hacerme cargo de las decisiones. Esto se trabaja mucho con los chicos cuando nos metemos en el tema de la iniciación sexual, cuando les hablamos de que siempre tiene consecuencias y que tiene riesgos. Y yo los tengo, si deseo entrar en esa propuesta, tengo que no solo conocerlo, sino hacerme cargo de eso, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante y por qué el tema de las decisiones responsables se juega mucho, todas las cuestiones vinculadas a la sexualidad. Y la capacidad de autogobierno, que tiene que ver mucho con el manejo de la impulsividad. Desde el chico volvemos al jardín de infantes, que quiere algo y te hace el berrinche, y le cuesta mucho aceptar el no, pero en tanto y en cuanto esté esta firmeza, esté este amor, que es incondicional, y que es efectivo y afectivo del que estábamos hablando, y a pesar de que me cuesta porque estoy cansada, y me cuesta porque sé que está llorando y me parte el alma, y lo que estoy logrando con esto es que aprenda que todo lo que quiere no se puede, que hay cosas que por más que las quiera muchísimo me hacen daño, que mamá y papá, que son los que más me aman, me dicen que no, porque justamente me aman, que la realidad es limitada y a pesar de que puedo desear mucho, no todo acontece según mis deseos, y que todo ese impulso no me puede ganar. Puedo tener muchas ganas de, pero no por eso voy a romper todo. Puedo estar muy enojado, pero no por eso le voy a dar una cachetada a mi compañero. Este manejo del impulso, trasladado a otras edades, también opera cuando con fuerza emerge en la adolescencia el impulso sexual. No quiere decir que porque esto acontezca yo soy preso de ese impulso. Quiero decir que lo conozco, que lo acepto, que me doy cuenta qué es lo que me está pasando, y a partir de que soy capaz de manejar mis impulsos, puedo ver cómo lo oriento. Entonces, fíjense cómo son 3 habilidades que yo las puedo poner en sintonía en relación al desarrollo de la persona en general, pero que tienen mucho para aportar en todo lo que hace al acompañamiento de nuestros chicos en el ámbito de la sexualidad. El autogobierno tiene que ver con esta capacidad para aceptar la frustración, mala palabra hoy, que el paradigma es el éxito, el conseguir todo ya y sin esfuerzo. Y en donde muchas veces entendemos mal este amor incondicional, facilitándole de tal manera las cosas a nuestros hijos, que les presentamos un mundo casi ilusorio y de fantasías donde no hay adversidad, ni tragos amargos, ni situaciones difíciles, ni dolorosas. Todo se camufla, porque en el mundo de las selfies, en donde todos sonreímos y somos felices y tenemos una vida sumamente exitosa, hablar de sufrimiento, hablar de dolor, hablar de fracaso, hablar de los intentos que no logro, y la realidad es que no es lo que pega en el mundo en donde hoy ellos se mueven, que son las redes. Entonces cuesta mucho hoy educar en la capacidad para perseverar, para esforzarse, para aprender justamente a sublimar ese impulso, ese enojo, ¿sí? A resignificar la espera. Mira, por más que tengas muchas ganas, ahora no. Pero no con remordimiento y apretando los dientes hasta que llegue. Bueno, algo de bueno debe tener esto de saber esperar. Las cosas más importantes en la vida en general hay que esperarlas, nunca son ya. Pero en el paradigma del yoyaísmo, todo yo y todo ya, esto muchas veces es un mensaje contracultural, contracorriente. Aparte nos afecta a los adultos, nos cuesta en el mundo de hoy esto de saber esperar.
¿sí? Porque además con un clic todo lo tenemos resuelto, entonces la cultura del esfuerzo también está bastante vapuleada. Esto nos juega muy en contra de los educadores adentro de la escuela, cuando queremos ir por la cultura del esfuerzo, por el segundo intento y qué sé yo, y vemos que cuesta la perseverancia. Y fíjense cuánto de todo esto tiene un correlato en lo que hace a la sexualidad, porque de alguna manera tiene que ver con el manejo del impulso y con que la persona crezca capaz de ser dueño de sí mismo, y no dejarse ganar por esta impulsividad. Con estos vínculos establecidos de la mejor manera posible, con estas habilidades cultivadas, desarrolladas, que no terminan en el inicial, allí comienzan, pero que se reciclan y se profundizan a lo largo de toda la vida, podemos entender, lo último que les voy a presentar y ya con esto cerramos, la importancia que tiene el caminar o el acompañar a nuestros hijos, el caminar por las distintas edades, y ahora sí, y muy puntualmente en relación al desarrollo psicosexual. Fíjense, esta sexualidad, decíamos, como elemento básico de la personalidad, está presente en la persona desde el mismo momento en que empieza a existir. Entonces, esta línea es como una línea de tiempo, ¿sí? Donde podemos estar representados todos, y ustedes pueden encontrar a sus hijos, depende la edad que tengan, a lo largo de esta línea de tiempo, en los distintos circulitos. Desde el mismo momento en que fueron concebidos, allí se estableció la condición sexuada. Y se establece esa condición sexuada a partir de un dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Esto de asumir la sexualidad y esta condición sexuada de dos formas, femenina o masculina. Esa determinación biológica no la elegimos ninguna de nosotros, nadie eligió ni nacer, ni eligió el sexo con el que nacer, ni pudimos elegir el sexo de nuestros hijos. Hoy la tecnología lo permite, pero si vamos a hablar de la concepción en términos naturales, esto no es posible. Pero ya desde allí empezamos a hablar del desarrollo de una persona femenina o masculina. No se puede no ser sexuado. O sea, todo el desarrollo ulterior que vamos a ver es a partir de esta primera condición. Fíjense desde qué chiquititos, dice el círculo verde, 6 a 24 meses, estamos hablando de los 6 meses a los 2 años, existe a partir de estos primeros vínculos, y muy particularmente el vínculo materno, un germen, una semilla de la conciencia de sí mismo. ¿Saben a través de qué elemento fundamental el chico empieza a forjar esta conciencia de sí mismo que luego va a poder desarrollar como capacidad de autorreflexión? A partir de la mirada materna. Hay muchos estudios que muestran déficit en esta conciencia de sí mismo, e incluso en el desarrollo cognitivo que tiene que ver con la no mirada en edades muy tempranas. Miren cuánto alojamos o no a un chico de edades tan tempranas, y cuánto lo reconfirmamos en su propia existencia y en su propia identidad desde edades tan tempranas. Germen de la conciencia de sí, del propio cuerpo a través de la mirada materna, y acá va a ser muy importante, no nos vamos a detener, pero lo habrán escuchado, que entre la figura también de papá, para romper esta díada que es necesario después para lograr romper este vínculo simbiótico y empezar a reconocerse como alguien diferente a mamá, y con quien crezco en una sintonía afectiva muy cercana, pero acá la presencia del padre en estos primeros años también es muy importante. Claro, se complejiza cuando hay una configuración familiar en donde estos roles no necesariamente están tan claros, o no están directamente, pero puede darse el caso que no necesariamente estén los padres biológicos, pero estén quienes asuman esos lugares. Hay muchos chicos que fueron maternados, ¿sí?, por una abuela, por una tía, o lo mismo se puede decir en relación de la figura paterna. Así que vamos a hablar de las situaciones que tradicionalmente conocemos y que habitualmente tenemos al alcance de la mano en relación a las configuraciones familiares, pero esto no es condición sine qua non, que si esto no se da en el espacio del ámbito biológico, no se da nunca, no, para nada, ¿sí? Lo que pasa es que establecemos como generalizaciones a partir de esta configuración familiar en donde tenemos papá, en donde tenemos mamá, y a partir de esto cómo este proceso de alguna manera se promueve y se acompaña. En estas edades los chicos empiezan a hacer lo que se llama la distinción social del sexo, empiezan a descubrir más o menos al año y medio que el mundo está como repartido. Ellos hablan muchas veces en términos de los chicos en papás y mamás, porque identifican al mundo masculino con el papá, porque es quien hace el referente masculino cercano, la mamá el referente femenino cercano. Saquen sus propias conclusiones
de lo que puede acontecer en esta diferenciación social del sexo. ¿Y por qué social? Porque es por la apariencia que lo detectan. Ven que varones y mujeres se muestran distintos, ¿sí? Socialmente hablando. Si los tienen que categorizar, los tienen que separar en clases, ¿sí? Clasificar, no categorizar, se agarra de elementos o de aspectos, muchas veces externos, para hacer esta clasificación. En estas edades, y todo lo que sigue luego, de 2 a 5 años también, tienen un pensamiento muy polarizado los chicos. Blanco-negro, no ven los grises todavía, propio del estado madurativo de su desarrollo cognitivo. Y como es propio la polarización del pensamiento, bien, mal, los grises no los vemos, ¿sí? Como es tan propia esta polarización, ¿qué necesita para poder comprender el mundo que se le presenta? Que tener delante modelos claros, que lo que se le presenta adelante puede identificar, esto es un varón, esto es una mujer, ¿sí? Podríamos decir esto mismo en otras categorías. Por lo tanto, es muy importante acá qué claridad tiene este chico de la presencia femenina y masculina en el ámbito de la familia. ¿Y por qué? Por lo que va a venir después, en la etapa de los 2 a 5 años. El protagonismo en esta edad es un proceso de identificación que hacen los chicos, de identificación sexual que hacen los chicos con el progenitor del propio sexo. Los chicos aprenden a ser varones mirando al referente masculino cercano en casa, a ser mujeres mirando el referente femenino cercana en casa. Y esto es lo que nos permite entender por qué imitan y se disfrazan, y al día de hoy lo siguen haciendo, a papá, a mamá o al hermano mayor, ¿sí? Pero acá volvemos. Yo tengo que ubicarme en el mundo. Lo he logrado de alguna manera identificar con varones y mujeres y dónde encajo. Pero si yo no tengo claro el modelo, si se me diluye, si me es confuso, o si no es que no sea claro, esto es peor. Si ese modelo que tengo adelante no es valorado, si soy mujer y resulta que experimento que quien asume el lugar femenino en casa se considera de segunda, se maltrata, se la subestima, se la agrede, y lo mismo puedo decir con el varón, que lo mismo suceda con el referente masculino, y mal voy a querer identificarme con ese que lo que vivencio en mi ámbito es que no es alguien digno de ser imitado. Por supuesto que todo esto es a un plano inconsciente. Miren dónde se sientan las bases de lo que hace los procesos primeros de identificación sexual como varón o como mujer. ¿Qué sucede en estas edades? Es muy lábil, fruto de la edad. Es como que los chicos a esta edad todo el tiempo tienen que reconfirmar, después esto va a venir más adelante, pero tienen que, digamos, por así decirse, experimentar cotidianamente que pertenecen a este sexo, que pertenecen al otro. Y me detengo muy especialmente porque hoy está muy en boga toda la promoción de la niñez trans. Esta promoción de la niñez trans cala hondo en estas edades, donde hay un nivel de vulnerabilidad muy importante, porque es una edad de fuerte identificación sexual, donde es esperable que no saber dónde ubicarme acontezca. Es esperable en este desarrollo. Ahora, si la propuesta cultural es esta confusión, la verdad que esta propuesta cultural no ayuda, y acá los adultos tenemos que tener mucha claridad. Tenemos que saber lo que es esperable que suceda, ¿sí? Y tenemos que saber poner un freno a ciertas propuestas que muchas veces confunden. Más adelante, ya pasamos al nivel primario, lo que llama la niñez escolar, que tradicionalmente siempre se la consideró como una etapa de latencia, es una etapa tranquila en el desarrollo psicosexual. Lo de tranquilo está por verse porque se ha adelantado muchísimo ciertos aspectos vinculados al desarrollo que antes comenzaban sobre el final de la etapa del nivel primario y cada vez se han adelantado más, pero lo cierto es que cronológicamente estamos hablando de un chico que ya está transitando la etapa primaria, y donde esta identificación que hizo en su casa, donde se logró identificar con mayor o menor éxito en vistas a su valoración personal. Sí, ok, me identifico, pero no me quiero, me identifico, pero no me gusta, me identifico, pero resulta que la preeminencia en casa la tienen mis hermanas y yo soy el último orejón del tarro, me identifico, bárbaro, pero en casa esperaban que, no sé, que a mí me encante jugar con las muñecas y a mí no me gustan las muñecas, o sea,
Y así podríamos seguir con un montón de situaciones. ¿Y por qué nombro ejemplos? Porque si bien esto es una generalización, después habría que ver cómo estos procesos se están dando al interior de cada persona y de cada familia. Lo cierto es que cuando arrancan la edad del primario, esta identificación la hacen con sus pares. Este mirarse al espejo que primero lo han logrado, o lo han buscado hacer puertas adentro en casa, ahora lo hacen con sus pares. ¿Qué es lo propio de estas edades? Y acá sí me detengo porque hay un tema que a mí en particular, que acompaño a muchos adolescentes, me viene preocupando. Cuando eran más chiquitos jugaban indistintamente todos mezclados, las nenas con los nenes, no había ningún problema. Es verdad que es muy probable que aunque jueguen a lo mismo lo hacían de manera distinta, pero indistintamente incluso los cumpleaños, salvo que hiciéramos canchita de fútbol los varones, pero en general no había ningún problema. Sin embargo, empieza a llegar una edad, sobre el final de la primaria, en donde hay una preferencia muy marcada a hacer grupos diferenciados por sexo, las nenas con las nenas, los varones con los varones. ¿Por qué? Porque se está dando esta etapa donde yo busco reconfirmar esta identidad sexual, que es lo que viene al inicio de la adolescencia. Ven que los dos circulitos, el que es más violeta y más azul, cabalgan con el concepto de pubertad, porque depende de cada chico, finales de primario, principios del secundario, estamos ahí, pubertad, adolescencia. Esta necesidad de repliegue sobre sus propios pares es saludable y esperable porque necesitan sentirse de alguna manera en su zona de confort. Empiezo a cambiar, me empiezan a pasar cosas, y de repente exponerme y abrirme al mundo me da vergüenza, el espejo me devuelve una imagen que no necesariamente me gusta, empiezo a descubrir un montón de cambios que muchas veces me tengo que reconciliar con ellos, y me siento más tranquila, o más tranquilo, más a gusto, más cómoda, sin tanta exposición. Vamos a hablar de las chicas, porque aparte este fenómeno se está viendo mucho en las chicas, con mis amigas, que les está pasando lo mismo, y son las que más me entienden, y con ellas puedo compartir todo, y en casa ya no me escuchan, o mamá no entiende nada, o, ¿sí? Esto que nos pasó a todos, lo que yo estoy describiendo con sus más y sus menos, nos podemos identificar todos. Hoy, lo que se está viendo, lo que yo estoy viendo, es que hay una fuerte confusión entre lo que es la conexión emocional esperable en estas edades, y esperable y sana para que después se abran al otro sexo, la erotizan, la sexualizan y la confunden con atracción sexual. ¿Por qué? Porque están confundidos, los chicos crecen confundidos porque tienen un entorno que les está haciendo esta propuesta todo el tiempo. Entonces, mamás de adolescentes, y en particular de niñas, atenti con esto, porque en aras a la sororidad, hoy tan de moda, como un concepto que suena fuerte, acompañemos a nuestros hijos a saber distinguir lo que puede ser una fuerte empatía, una fuerte conexión emocional, un fuerte sentirme a gusto, querida, contenida con mi amiga, y que eso se traduzca, ¿sí?, en un vínculo erotizado, sexualizado, y se considere que es atracción sexual. Porque si a esto le sumamos chicas que crecen inseguras, que crecen faltas de autoestima, sin familias detrás, sin vínculos robustos como de los que hablamos, sin esas habilidades básicas de las que hablamos, realmente la exposición a esta confusión es peligrosa. Podrán ir haciendo a esta altura de la charla, y prometo que ya termino, insight con el principio de por qué todo eso es tan importante. Lo es por lo que viene. En esta adolescencia hay una reconfirmación de esta identidad sexual, donde va a emerger este impulso sexual, y lo que vamos a hacer con esto va a tener mucho que ver con este autogobierno del que estábamos hablando, donde es esperable que se dé esta apertura al otro sexo, surge toda la etapa del enamoramiento, es el estar enamorado del amor, todavía no se tiene en claro verdaderamente qué me enamora, y entonces de repente me pongo de novia con un chico, y al tiempo me pongo de novia con otro chico, que no tiene nada que ver uno con el otro, y bueno, porque estoy buscando ese ideal, porque me estoy buscando a mí mismo, que es lo propio de la adolescencia, para que pasada esta etapa y ya saliendo del colegio, en la juventud, logren ponerle nombre y apellido a ese ideal, con otro tipo de noviazgo, mucho más maduro, porque han madurado estos chicos, estas personas. Bueno, yo voy a dejar de compartir, me excedí unos minutitos, mil disculpas por esto,
Pero bueno, quería un poco hacer el panorama general de por qué hablar del desarrollo psicosexual con estas generalidades, pero entender este desarrollo en el marco necesario de lo que es esperable y sano a nivel familia, porque este chico no desarrolla en abstracto y de manera aislada y solo, sino que lo hace con toda una historia personal, ¿sí? Y en el ámbito de esta historia familiar, que muchas veces le puede jugar a favor o no, para afrontar, ¿sí? y resolver, y tener herramientas, y transitar de manera saludable esta etapa con todas las características que les estuve mencionando. Bueno, ahora sí, si todavía tienen algo de energía, los invito a poder compartir sus preguntas, o bien a habilitar los micrófonos. Sí, André, perdón, ibas a decir algo. No, todavía no preguntaron, no pusieron en el chat, pero bueno, hacemos de las dos formas, a ver si no se animan a escribir, habiliten el micrófono y lo van preguntando, ¿sí? También si inclusive dentro de lo que desarrollamos, porque por ahí fue mucho en poco tiempo, si hay dudas o algo no se terminó de comprender, también podemos aprovechar este espacio para conversarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, soy Andrea, mamá de Agustín. Sí. Me encantó la charla. Bueno, me alegro, Andrea. Sí, Agustín, muy claro. ¿cuántos años tiene? 3 años y medio casi. Uy, bueno, vos estás en la puerta de entrada, donde hay que sembrar, sembrar, sembrar. Sí, justo se despertó. Bueno, mi hijo tiene TEA. ¿Sí? Sí. Hace poquito, bueno, se despertó. Bueno, yo quería saber cómo se encara, ¿no? Con un niño con TEA. Me parece re interesante hablar de todo esto que usted los temas que estuvo tocando, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo sería esto en una clase diaria de los chicos? No sé cómo es. Quisiera saber. Mira, primero aclararte que yo no soy especialista, ¿sí? Eso primero, No. Y reconocer mi limitación. Me parece que todo esto aplica a cualquier persona. Habrá que pensarlo en función de Agustín, ¿no? Y en función de cualquier chico. Vos sos mamás de Agustín, no de un chico, no de un TEA, ¿sí? Tal cual. Y como especialista en Agustín, porque sos quien más lo conoce, y no porque yo no esté en el tema, que no lo estoy, pero se lo diría a cualquier mamá que sin manifestarme, sin expresarme que de repente tiene esta condición, me hiciera la misma pregunta. No me sale, no sé cómo hacer. Yo creo que vas a ir descubriendo, tenés la enorme ventaja de que Agustín es chiquito, que recién empieza, y vas a tener la enorme ventaja por eso, como todos los que están presentes y que tienen nenes de estas edades, de llegar antes a un montón de situaciones, descubriendo lo que tu hijo va a ir planteándote en cada situación. Esto que yo decía del vínculo que sabe mirar y descubrir quién es el otro, ¿sí? Aplica para Agustín y para cualquier nene. A veces los padres tenemos hijos, pero no descubrimos que tenemos ese hijo especial, único, irrepetible, y cada uno maravilloso en su singularidad. Así que seguramente también desde el cole se hacen aproximaciones, intervenciones y acompañamiento de las más particulares conforme lo que Agustín necesite. Y desde esa misma intervención en donde particularmente se lo acompaña a Agustín, en el desarrollo en general, en la educación en general, en las propuestas escolares en general, se acompaña ese desarrollo de la sexualidad. Pero que esto no te condiciones, sos mamá de Agustín. A Agustín le van a ir pasando a su manera las mismas cosas que a cualquier chico en este sentido. Y bueno, descubrirte vos capaz de ejercer esta empatía para descubrir siempre la maravilla de Agustín. Que ahí se despertó. Pero bueno,
En lo puntual, con respecto a TEA, no te puedo acompañar, pero porque no soy especialista en estas cuestiones, ¿sí? Pero me parece que tiene que ver con eso, con descubrir la singularidad y lo que Agustín te vaya planteando en cada momento. Claro. ¿Sí? Bueno, después, igualmente, Ander, lo podemos ir charlando también. Nosotros desde el jardín se trabaja con todos los nenes, conociendo su cuerpo, llamando a cada parte de su cuerpo con su nombre, no poniéndole sobrenombres, indicándole que es un nene, que es una nena, lo básico. Pero bueno, vamos a ir con Gaby informándonos un poquito más para poder darte más herramientas, mami, ¿sí? Seguro. Y no dejes nunca de dejar de acercarte al cole, porque viste que arrancamos diciendo lo lindo de esto es pensarnos juntos. Yo reconectada con el colegio. Sí, no, muy conectada. Bueno, Gaby, tenemos otra pregunta. Acá, sí, ¿cómo podemos los docentes de adolescentes ayudarlos a afianzar su autoestima? Bueno, acá entramos nosotros, ¿no? Caminamos sobre las huellas que deja la familia, eso lo tenemos que saber. Nosotros obramos como complementariamente a la familia y acompañando a las familias, ¿no? A veces nos es muy difícil revertir ciertas situaciones porque en casa no se dan esos vínculos que quisiéramos, pero, y acá entramos, me parece que está buenísimo esto de rescatar la capacidad de resiliencia de nuestros adolescentes, ¿sí? Esto que yo dije que es fundante los vínculos en la familia, no puede ser nunca un mecanismo de autojustificación cuando vemos que por ahí hay chicos que no se sienten acompañados por las familias, bueno, entonces no se puede hacer nada. A mí me parece que hay que trabajar mucho en desmasificar a los chicos, que es lo propio, rescatar las individualidades, trabajar mucho en descubrir los talentos personales y desde ahí recuperarlos. A veces en propuestas tan masivas como son las aulas nuestras es difícil. Trabajar muy en sintonía con todos los referentes de curso que nos ayuden a recuperar y rescatar las individualidades. Cuando me refiero a individualidad, me refiero a rescatar lo que tiene de propio y singular, ¿no? Y desde ahí el tema de fortalecer la autoestima, de recuperar esto de que todos valemos y no el más estudioso o el que primero levantó la mano o el que siempre se anima a hablar, para mencionar todos los clichés con los que nos encontramos en el aula, que a veces nos obnubilan la mirada y que transita la clase con total normalidad y nos olvidamos. El Papa Francisco nos dice de mirar los que están al costado del camino, y a veces también nosotros dejamos de mirar a los que están al costado del camino en las aulas, ¿no? Entonces es recuperando eso y trabajando mucho con darle voz a los que quizás no se animan, y a ver si se entiende este término, porque puede sonar fuerte. Forjando, o sea, humillando, pero en el buen sentido, humillar, bajar al humus, a tierra, ¿sí? Forjar humildad en esos que de repente son los que de alguna manera se la saben todas y demás, porque acordémonos que eso tampoco es una sana autoestima. Entonces, rescatando la singularidad de cada uno, descubriendo quién es cada uno, es más, digamos, factible que yo logre llegar a ese núcleo esencial de cada uno y promoverlo y fortalecerlo. Cosa que no es fácil, porque los adolescentes tendemos mucho a hablar de tercero A, a hablar de cuarto B, ¿no? Y nos cuesta el rescatar las singularidades. Y si las rescatamos muchas veces es con etiquetas. Estos son vicios profesionales, yo soy docente, como ustedes nos pasa. Entonces es un volver sobre mis pies y el pasar la lista y decir, si yo tuviera que nombrar características de este alumno, virtudes de este alumno, soy capaz de nombrar virtudes y cualidades de todos mis alumnos, hagamos este ejercicio. Si soy capaz, es desde ahí. El que lo tiene que saber en primer término es mi alumno. Y si me doy cuenta que no puedo rescatar, evidentemente todavía no lo llegué a conocer del todo, porque todos tenemos algo para rescatar. Me parece que es un trabajito artesanal para trabajar el tema de la autoestima con los chicos. Decime, Andrés, sí. Acá están agradeciendo por la charla y también piden si podrías dar una charla en la parte de secundaria para los chicos y las chicas sobre autoestima, autonomía y autogobierno. Sí, cómo no. Sí.
Sí, a ellos, muchos de ellos se las creen todas, se creen que están de vuelta, pero lo necesitan, claramente. Susi, vos ibas a decir algo, perdón. ¿Cómo podemos ayudar también a los chicos a diferenciar entre erotizar e identificarse con el otro o con el mismo sexo? Bien. Diferenciar en lo que es la identificación de lo que, digamos, el hecho de saberme identificado, que no se confunda con... Bueno, en primer término, tenerlo claro nosotros como adultos. ¿Saben lo que yo me encuentro? Que la propuesta cultural hoy confunde tanto que me encuentro con adultos. Bueno, ahora los tiempos cambiaron, ¿viste? Los chicos ahora es distinto cómo se vinculan, y bueno, y esto ahora está no sé, lo viven diferente. En primer lugar, hay una moda con respecto a esto. Los adolescentes siempre han tenido históricamente que tener una causa. Entonces, si no le brindamos una causa, se las encuentran, se las ingenian para encontrarla. Entonces, hay una tendencia de moda. Yo creo que, en primer lugar, teniéndolo claro nosotros, hablar mucho con nuestros chicos de esto, ¿no? Mira, lo que te pasa, ¿sí? Tiene que ver con que te llevas muy bien, que te entendés, y todavía no te ha sucedido el experimentar esa atracción sexual, ponerle nombre y apellido, pero esto que te acontece con tu amigo, con tu amiga, no es propiamente la atracción sexual. Cuando empiece o transite esta etapa, vamos a tener que hablarles también de cómo se experimenta en varones y en mujeres la atracción sexual a través del impulso sexual, sinónimo de excitación sexual. De esto hay que hablarle en estos términos. Los chicos son atropellados y bombardeados por estímulos que los erotizan. Atenti con la pornografía, que está a la orden del día y que invade permanentemente la vida de los chicos. Y entonces, entre la confusión que tienen con los vínculos que erotizan y el acceso a la pornografía y el nivel de promiscuidad que desde ahí se ofrece, verdaderamente es difícil el manejo en estos contextos. Entonces, también tenemos que poder, en un ámbito de confianza, y acá primero los padres, y si me permiten, con las chicas, las mujeres, la mamá o el referente femenino afectivo cercano, con los varones, el papá o el referente masculino cercano. ¿Por qué? Por la identificación famosa. La excitación sexual femenina la experimenta la mujer al estilo femenino, la excitación sexual masculina la experimenta el varón al estilo masculino. Entonces el varón lo tiene que hablar con su papá y la mujer lo tiene que hablar con su mamá. Y esto edifica un montón. Ponerle palabras, animarme, a mí me da paura. Cuando no, sí, se puso, no, qué sé yo, fuimos a la ginecóloga. Ok, anda a la ginecóloga, pero vos no te corras de tu lugar como mamá, de hablarle a tu hija, de ponerle palabras a lo que le pasa, de poder poner sobre la mesa las sensaciones físicas que acontecen, porque solo conociendo lo que me pasa, puedo ejercer este autogobierno y darme cuenta de lo que me pasa y cómo lo oriento. ¿Saben la cantidad de adolescentes que de repente, entrando en confianza, pues conmigo suelen entrar bastante prontamente en las charlas en confianza, porque aparte con ustedes soy como mucho más ortodoxa, pero con ellos para lograr cierto rapport manejo bastante sus códigos y sus culturas, y cuando me entero o me cuentan y se animan a sus experiencias de fin de semana, muchas veces, ahora bastante atemperado por todo lo que nos sucedió este último tiempo, pero porque aparte muchas veces, bueno, hay otras propuestas que los atormentan, y de repente tienen una relación sexual y vienen como consternados porque, no, la verdad es que no sé, pasó, pero ¿por qué? Y no sé, pintó. Y parece ser que la situación los hubiese pasado por encima y no hubiesen podido frenar a tiempo. Parece no, les pasó eso. Y no han podido. La situación se sobrepuso, el autogobierno quedó en la filmina que les presenté y no fui dueño de mis actos, no medí las consecuencias. La realidad es que ellos se puedan poner en situación de decir, se ponen de novios. Bueno, hasta acá. Bueno, sé que si vamos a tu casa y no están tus papás, nos vamos a poner en una situación que yo no voy a poder manejar y no quiero llegar a esa situación. Bueno, ponerle palabras, anticiparse a las cosas, ser capaz de prever, pensar en las consecuencias, todo esto es un montón.
evita que el chico se encuentre, no hay peor cosa que un chico se encuentre con una situación que jamás imaginó con la que se podía encontrar, porque no tiene herramientas, no la puede prever. Entonces, fíjense todo lo que, frente a una pregunta, tenemos como tarea para el hogar, para trabajar y charlar con nuestros chicos, ¿sí? Y estas experiencias no hay que apurarlas, pero sí con claridad, ¿no? Mirá, esto tiene que ver con que vos estás creciendo, te pasan ciertas cosas, te identificás, pero date tiempo, ojo. Lo otro tiene que ver con otra situación, con otra experiencia, con otro tipo de atractivo. Y lo mismo le sucede a los varones. Los varones se sienten sumamente presionados, ¿sí?, por estar a la altura de las chicas, que además en un paradigma actual están absolutamente empoderadas. Entonces, ¿el varón qué le pasa? No sabe dónde ubicarse porque sus compañeras mujeres casi que se lo comen crudo. Estamos en un paradigma que ustedes saben, el lugar que asumió la mujer. El varón no sabe dónde ubicarse. Encima, es más inmaduro, porque todo lo que le acontece a la mujer, al varón le va a acontecer 2 años después. De alguna manera todo esto le genera muchísimas dudas también con respecto a su orientación, porque se repliega más sobre sus compañeros. ¿Qué se va a abrir a las chicas si las chicas tienen que andar? Porque la consigna de las chicas es muchas veces un feminismo a ultranzas, en donde la consideración del varón no entra en sus categorías. Así que miren cuánto para pasar en limpio con nuestros hijos, cuánto para contribuir y edificar vínculos de reciprocidad, de complementariedad, de trabajo de unos con otros, ¿sí? Y desde ahí, en primer lugar, me vinculo con la persona, y más adelante, pasada esta etapa, va a surgir todo esto otro, y que van a poder experimentar y darse cuenta de qué se trata y distinguir de este otro tipo de vínculo que tiene que ver con un vínculo de amistad, un vínculo afectivo desde otro lugar, ¿no? Hay otra pregunta más, Gaby, que dice cómo acompañar la consolidación de la identidad sexual cuando las redes sociales ofrecen alternativas diferentes a la polarización forjada en los chicos de la niñez. Confiar mucho en que nuestro lugar como padres es indiscutible. No dejemos de confiar en que más allá del aturdimiento que genera la cultura a través de las redes, el condicionamiento más fuerte, y por eso me detuve tanto en esos primeros vínculos, es el nuestro. Somos el escudo protector de nuestros hijos. Pero ¿saben lo que nos falta? Tener confianza en el impacto que tiene eso en la vida de nuestros chicos. Entonces yo sé que es difícil porque me pasa todos los días. Tengo 2 adolescentes que permanentemente experimentan situaciones de estas características y donde confrontan permanentemente en casa y donde charlamos permanentemente y demás, pero es el tiempo cuando llega la adolescencia de confiar en lo que he sabido sembrar y, ¿saben qué? No dejar de pronunciarnos, porque lo que yo advierto en los adultos es que se ha eclipsado el sentido común y nos autocensuramos y nos ponemos nosotros mismos en un lugar de decir, pero yo no le voy a andar diciendo esto porque tengo miedo, y nos pasa a todos, de perder el amor de mi hijo, de perder su confianza, de que me considere un dinosaurio. Entonces, más allá de lo que podamos decir en la identificación, si experimentaron vínculos sanos en casa, vínculos sanos se experimentaron que mamá y papá, aunque podamos tener discusiones y, bueno, la remamos, salimos adelante, nos queremos, nos equivocamos y vemos la forma, hay buena comunicación, hay colaboración, solidaridad, digamos, lo que hace a una familia con mediana armonía al interior de sus integrantes y de sus vínculos, ese es el baluarte, el estandarte más significativo para hacer frente a las propuestas que vienen del entorno, ¿sí? Confiemos mucho en eso. Por eso digo, nuestro lugar es insustituible. Lo que pasa es que lamentablemente, frente a la propuesta cultural, cuando nos hacen creer que poco podemos hacer, nos autoconvencemos o nos sentimos vencidos y de alguna manera muy chiquitos frente a una propuesta que nos excede y que a veces no sabemos ni por dónde abordar, y entonces nos corremos. Y cuando nos corremos,
le abrimos paso a todo lo que viene desde las redes. Entonces, confiar en eso y permanecer firmes. Acompañarlos todo el tiempo, tal cual. Gaby, hay muchos agradecimientos. Gracias por poner luz en la cultura que nos promueve hoy. Bueno, están preguntando si queda grabado. Sí, queda grabado para poder compartirlo con el papá. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado, que quieran hacer, que no hayan escrito en el chat. Yo quería decir algo así un poco de la experiencia del diálogo a veces con los papás y eso, ¿no? Que es una buena oportunidad esta para revisar la propia experiencia de este crecimiento, ¿no? Porque cuando se es papá o mamá y se empiezan a ver las dificultades, a veces las sombras o las alegrías de la propia vida en su trayectoria se proyectan o hacen temer esa situación, pero es un buen momento para revisar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles fueron mis situaciones dolorosas y sanar todo eso, ¿no? Y para esto es muy importante también desde la fe, ¿no? Desde la experiencia de que podemos ser sanados en Jesús y que podemos revertir, ¿no? Revertir, tal vez si hemos tenido situaciones que no fueron tan gratificantes en el crecimiento, podemos revertirlo en el crecimiento de nuestros hijos y hacer un camino con ellos, ¿no? Siempre he tenido experiencias de papás que han hecho experiencias de sanación de la propia vida a partir de ayudar a crecer a sus hijos, ¿no? Eso es como una experiencia esperanzadora, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay situaciones que no todos han tenido situaciones felices en su crecimiento, pero todos pueden llegar a ayudar a ese ser nuevo que tienen en las manos, que es el propio hijo, a que él también los ayude a ustedes, ¿no? A crecer y a sanar. No sé, lo quería decir como un aporte que es de la experiencia a veces de los diálogos, ¿no? Con papás o con adolescentes más grandes que han vivido situaciones diversas y bueno, y hacen ese camino personal de sanación, que es factible, ¿no? ¿Alguna familia más que quiera decir algo o escribir algo? Bueno, hay muchos agradecimientos, Gaby, muy interesante, muy rica la propuesta, muy linda la charla. Bueno, vamos a dar el cierre a este hermoso encuentro, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Patricia, una mamá de la Unión de Padres de Familia, que va a compartirnos una plaquita. En este momento la estamos compartiendo para poder dar las gracias a este encuentro. Hola Patri, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos, hermoso encuentro. Por eso te damos gracias, Señor, por este espacio de formación compartido. Bendice nuestras familias, acompáñanos en nuestro caminar. Danos comprensión y esperanza para respetar los tiempos de crecimiento de nuestros hijos, alentando en sus vidas aquellos valores que los van a fortalecer como personas cristianas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Gracias a Gaby, que siempre su presencia es tan iluminadora, y nos ayuda a crecer, ¿no? Como docentes, como papás, ¿no? Como cristianos y para ayudar también a los chicos. Así que bueno, gracias. Esperamos contarte de nuevo, tal vez con otros temas, ¿no? Que también hacen a la vida familiar. Claro que sí. ¿Cómo no? Gracias de verdad por la invitación y
y bueno, está abierto el camino del diálogo, del encuentro, la posibilidad de transitar juntos otros espacios, claro que sí, cómo no. Les agradecemos a todas las familias que hoy se unieron en esta charla, a los docentes, como siempre, que nos acompañan, a las hermanas, por brindarnos estos momentos de encuentros constructivos para fortalecernos y así poder implementar esta educación sexual integral. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, Gaby. Gracias.